Así no, eSports, de esta manera no. Amigos, acaba de llegar el DLC de la Euro, el contenido más esperado para FC 24 de este año, pero deja muchas cosas que desear, amigos. Vamos a estar en este video analizando todo lo que trae. Tenemos cosas buenas, obviamente tenemos aspectos positivos, pero también tenemos aspectos negativos y en este video vamos a estar cubriendo toda la información. Como siempre, gracias por estar. Les agradezco que revienten ese like para más. Los que están suscritos les agradezco también que activen la campanita y pongan todas las notificaciones activadas para que YouTube notifique obviamente mejor cada contenido que vamos subiendo. Por ahí mañana vamos a seguir subiendo más contenido de esto, o quizás también estemos con el tema de el UFL, amigos. ¿Sí? Saben que UFL lanza la beta abierta para todo el mundo, para las consolas de Next Gen. Yo no voy a poder jugarlo lamentablemente porque no dispongo de una consola Next Gen, solamente juego en PC y ellos no lo lanzan en PC por este momento. Pero por ahí les voy a pedir a alguno que tenga la posibilidad de jugar al UFL que me mande algunos clips o gameplays a través de Twitter, ¿sí? Si me lo puede mandar, les agradecería y obviamente les voy a dar los créditos porque podríamos estar analizándolo acá en un video y así que bueno, podemos estar cubriendo también la información de UFL con todo lo nuevo que sacan, porque dice que pulieron un montón de cosas, que está bastante mejorado con respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Así que bueno, vamos a estar al tanto también de este nuevo juego de fútbol que va a salir, ¿sí? Pero bueno, en esta ocasión vamos a seguir con el tema de la Euro, señores. De fondo estarán viendo lo que va a ser un poco de gameplay, ¿sí? La jugabilidad sigue aberrante, como siempre, ¿no? Como ya nos tienen acostumbrado de eSport. Sigue totalmente horrible el gameplay, ¿sí? Los equipos juegan todos por el medio, la mayoría de las jugadas son todas por el medio. Buscan siempre buscar el hueco por el medio, hacen el pasecito de la muerte y quedan mano a mano y te revientan el arco, ¿sí? Así que eso sigue totalmente horrible. Miren que estuve jugando otro juego de EA, el desarrollo de Corea, ¿sí? Y está muchísimo mejor la jugabilidad que esto que tenemos acá, ¿sí? Que este juego que se lanza de forma mundial, ¿sí? Es increíble, pero es así, amigos, ¿sí? Escenas de entrada no volvieron. Cuestión de lo que vendría a ser reportes de bugs y errores, ¿sí? Ellos mismos acaban de publicar en su cuenta oficial: estamos investigando informes de jugadores que experimentan problemas de estabilidad con el modo carrera, dice, con el modo carrera del jugador al intentar cargar las partidas guardadas que habían sido realizadas antes de la actualización del título. Se va a proporcionar updates a medida que haya mejoras, etcétera, etcétera, lo mismo de siempre, ¿no? Así que bueno, después de este update de la Euro, amigos, hay errores en otros modos de juego. También había un error en el modo online, ¿sí? Otra cosita, el estadio del Allianz era una vendida de humo total, que mucha gente estaba diciendo que iba a volver el Allianz, ¿sí? Totalmente mentira, no volvió nunca el Allianz, pero eso no lo había dicho eSport que iba a volver, o sea, eso era una vendida de humo de algunas cuentas de Twitter, ¿sí? Algunos canales también de acá que estaban diciendo que iba a volver el Allianz, totalmente mentira, amigos, ¿sí? El Allianz no volvió y por ahora no va a volver porque tiene exclusividad con Konami, ¿sí? Como estaba diciendo, no hay una copa online, o sea, podemos jugar este modo de juego de forma offline, ¿sí? Totalmente completo. Eso es lo positivo, ¿no? Que tenemos un modo nuevo, un modo offline nuevo, que es la Euro, para aclimatarnos con lo que va a ser la competición oficial que se lanza este mes. Eso está bueno porque nosotros miramos la vereda de enfrente, la competencia, ¿no? Si es que se le puede llamar competencia, ¿no? Al otro videojuego de fútbol de la empresa japonesa, que ya saben cuál es, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Entonces cuando miramos de este lado decimos, bueno, al menos tenemos algo, ¿no? Y eso es lo positivo, que al menos tenemos algo, ¿no? Al menos el juego sigue vivo de alguna manera, agregando contenido, ¿sí? Más allá de todos los errores que podemos reportar, más allá de las cosas que nos hubiera gustado que vuelvan, que regresen, más allá de los errores y bueno, falencias en cuanto a gameplay y jugabilidad. Más allá de eso, es un juego con contenido, ¿sí? Y eso hay que destacarlo, amigos, porque del otro lado no tenemos absolutamente nada, ¿sí? Acá por lo menos tenemos un modo de juego de modo offline, como ya decía, y además tiene otros submodos que me gustaría compartirlos con ustedes por ahí en directo, ¿sí? Tiene el modo de hacer como un modo camino, ¿sí? Usando un jugador como para llevarlo a la gloria. Me parece interesante. Todavía no lo probé ese modo, solamente jugué un partidito ahí que me dieron una paliza bárbara. Estaba jugando con Albania, me elegí justo a Albania. Hablando de las selecciones, todavía no están 100% actualizadas las plantillas, amigos, ¿sí? Se van a dar cuenta que por ahí las plantillas no están al 100%, es porque tienen que sacar una actualización de plantillas, no sé cuándo, ¿sí? No sé cuándo va a salir la actualización de plantillas, pero cuando esté disponible van a actualizar todos los equipos, ¿sí? Otra cosa que no sé qué va a pasar con el tema de los suplentes.
Vieron que hay todavía 7 jugadores en la banca de suplentes cuando creo que deberían haber más. Ahora no sé cómo va a ser la Euro. Creo que la Euro también son más de 7 suplentes en la banca. No estoy 100% seguro, díganme algunos si saben en los comentarios. Pero eso es algo que también lo tenían que haber agregado, ya metido, ¿sí? Que haya más gente en la banca de suplentes, ¿no? Que puedas poner más jugadores en la banca de suplentes. Hasta ahora solamente siguen 7. Y bueno, ya hace rato, ¿no? Para mí ya lo tenían que haber cambiado hace muchísimo, amigos, eso. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Que no podemos jugar la Copa Online. Eso es algo que yo me lo esperaba porque hubiera estado bueno, sinceramente, que se pueda jugar online. Es decir, que vos te puedas elegir cualquier equipo y juegues contra otra persona y así vayas, sí, desde la fase de grupos hasta la clasificatoria, los octavos. Entonces hubiera estado bueno eso. Lamentablemente no viene la Copa Online. Sí se puede jugar con un amigo de modo local. Pero bueno, no alcanza con eso, ¿sí? Para mí tenía que haber salido también de forma online, a ver si hay una sorpresa, pero para mí ya no hay sorpresa porque es lo que estaba ya en las pitch notes. O sea, ya no creo que agreguen eso así como una sorpresita, ¿no? Así que bueno, señores, eso es por un lado. Después agregaron 27 caras nuevas, ¿sí? 27 rostros, por ahí les paso algunas imágenes ahí para que vean de fondo. 27 caras nuevas. También hay algunos modelados, digamos, de diseños de jugadores. Por ejemplo, Musiala, Chiesa, Stones y Pickford, ¿no? El arquero inglés, recibieron mejoras de cabellos basadas en los mechones de la última actualización. Sí, mejoras de cabellos, ¿no? Hay jugadores que mejoraron, que cambiaron el peinado y esas cosas. Otra cosa importante, Austria y Suiza no tienen los kits oficiales, tienen kits genéricos. Cuando llegue el update de plantilla seguramente se actualiza Austria y Suiza, ¿sí? Porque habrán visto alguno por ahí que Austria y Suiza están con el kit genérico. Con la actualización de plantilla creo que eso se va a solucionar. Tenemos los marcadores oficiales, eso es muy lindo. Así los marcadores están totalmente oficiales. O sea, los marcadores en líneas generales de toda la competición. Y también las vallas publicitarias se ven muy lindas en los estadios. Otra cosa, los colores de los estadios y la ambientación de los estadios muy lindas. Eso está para destacar, amigos, ¿sí? La ambientación del estadio lo hicieron bastante bien. En tema decorado, eso trabaja bastante bien en Sport. O sea, le ponen bastante vida, ¿no? A lo que vendría a ser el modo, en el aspecto de ambientación y regionalización. A eso me refiero, ¿no? A la regionalización, que se sienta que es una regionalización europea, en este caso alemana. Bueno, en Alemania va a ser la competición, así que los estadios bien decorados, con las banderitas, la gente con las pancartas, con las vestimentas y demás. O sea, eso se ve muy lindo todo. Lástima que no se puede complementar todo eso que se ve lindo con las escenas de entrada como debería ser, ¿no? Porque si pondrían las escenas de entrada se disfrutaría más. No solamente ellos aprovecharían más las licencias que tienen, ¿no? Teniendo una escena de entrada, una cinemática de entrada como debería ser, sino que también se aprovecharía más todo lo que vendría a ser el juego visualmente, ¿no? Que se ve bastante lindo visualmente, colorido y demás. Los paquetes de transmisión se verían hermosos también ahí, las alineaciones, los jugadores formando, los himnos nacionales, amigos. O sea, ellos se cargaron absolutamente todo eso, se cargaron los himnos nacionales sacando las escenas de entrada, se cargaron los himnos, se cargaron la visualización de las licencias, se cargaron la visualización de las regionalizaciones y las ambientaciones, se cargaron todo lo que le hace, digamos, al espectáculo, ¿no? del deporte, y fue una decisión nefasta, la verdad. Así que bien, amigos, otra cosita más, hay jugadores que tienen los placeholders que están como genéricos, no sé si aparecen pelados algunos, y eso también va a llegar. O sea, se van a actualizar algunos jugadores con el update de plantillas, ¿no? Que va a llegar próximamente, amigos, ¿sí? Después, por lo demás, el modo de juego se ve bastante sencillo, pero bien, creo yo, ¿no? Más allá de que el gameplay no se pueda disfrutar al 100% por, bueno, ya lo que mencioné al principio del video, pero dentro de todo el modo por lo menos está, amigos, ¿sí? Vamos a ver si llega el update de plantillas, cuándo lo van a agregar, y vamos a estar al tanto también de otras noticias que van saliendo, de otros juegos también. Así que gracias por estar, like para más, y nos vamos viendo en estos días. Nos vemos.